Es tu mejor legado. Y Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a pensar. Y hoy estamos con Alberto Mayol, dirigente del Movimiento Democrático Popular, Frente Amplio. ¿Cómo te va, Alberto? Muy buenos días. ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenos días. Le damos también la bienvenida a Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo. Hola. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenos días. Patricio Zapata, presidente del Centro de Democracia y Comunidad. ¿Cómo estás, Patricio? Y también estamos con Aldo Casinelli, que es el director ejecutivo del Instituto Libertad, el Centro de Pensamiento de Renovación Nacional. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, la tradición manda lunes, un poco de fútbol. Acá tenemos un único ganador, que es Alberto Mayol, porque la Universidad de Chile ganó. Bueno, pero tantas semanas ya que en realidad es como un placebo ya, una cosa, no es más que eso, porque fueron muchas semanas de dificultades y ni hablar. Años de horror. Así que, no, sí, pero fue un triunfo tranquilo, que, o sea, difícil, pero que da tranquilidad. Pero la verdad es que hay que tomárselo con calma, porque esto no ha estado fácil. Bueno, ustedes saben que, les cuento, Aldo Casinelli es de Audax Italiano, ¿eh? Sí, empató. Claro, va en la senda del empate, el Audax, siguiendo. Sí. Siguiendo a nuestro amigo la Católica y de la Unión Española, que ahí se enfrentaron. Encontró que era una buena receta para. Por lo menos va arrancando, en este campeonato, va arrancando la cola. Patricio me dice, la Unión Española merecía haber ganado. Hasta Luis Larraín va a estar de acuerdo conmigo. ¿Es verdad, Luis? No, yo creo que. Yo te dije que estuvo en el empate, porque si bien es cierto, la Unión Española buscó más el partido, eso hay que reconocerlo. La verdad es que no tuvo oportunidades claras de gol fuera de un cabezazo. Y la Católica también tuvo otra, de Diego Buenanote, que fue una gran jugada. Pero al final los partidos hay que ganarlos y los goles hay que hacerlos, y desgraciadamente para nosotros quedamos con la ilusión de que íbamos a ganar el partido, y en el último minuto la Unión obtuvo su merecido empate. Patricio me lo había predicho, eso es lo peor. Sí, es verdad. Aquí delante de Marcos había dicho, la próxima semana vamos a empatar. Y fue cierto. Pero bueno, la Católica sigue puntera, pero con tanto empate sí. hay que ganar de repente para poder salir campeón. Así que estamos ahí esperanzados de que después del receso venga con más energía el equipo a ganar. Bueno, nos acompaña como cada mañana. Perdón, Patricio. Tiene todo lo que costó el empate, no me dan ni un minuto. Sí, perdón. Unión Española, hable, don Patricio Zapata. No, está bien. No, sí. ¿Qué? Contéstele a Luis Larraín. No, si no tengo nada que contestar. Yo veo progreso. Veo progreso, lo dije la semana pasada. El equipo ha tenido que sobrevivir a sucesivas pérdidas, todas dramáticas, de jugadores que se han ido. Y los que quedan están empezando a llenar ese espacio, y eso me tiene contento. Uh-huh. Están empezando a jugar más, no sé, Israel Poblete jugó bien, Garitello, así que contento. Yo desgraciadamente no pude ir al estadio, tenía varias cosas, pero disfruté el gol del empate en el minuto 92 enormemente. Bueno. Y hay que mencionar sí, aquí, Luis, que el Wanderers, equipo que no está representado hoy día, pero que estuvo durante mucho tiempo con sí, Ernesto Torres. Saludo a don Ernesto. Ha ganado su cuarto partido consecutivo. Mira, ¿cómo? Así que claro. esto será producto del sacrificio de Ernesto. O sea, desde que él se inmoló en el primer café. Puede ser, igual que se empezó a ganar. Sacrificar. Para los que creemos en Cábala, eso sería. Porque coincide con su retirada. Exactamente, él se retiró y Wander se empezó a ganar. Bueno, nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. Nos va a retar después. No, va a decir, no importa, yo estoy dispuesto a cualquier cosa con tal de que a Wanderito. No, si su lema es que soy del Wanderers aunque gane. Sí. Bueno, nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. ¿Por qué es tan violento decir que el Museo de la Memoria es un montaje? Porque la violación de los derechos humanos es parte de la conciencia internacional sobre uno de los capítulos más violentos del siglo XX. El análisis es del historiador Manuel Gárate en la columna El peso de la catástrofe y su contexto, publicado en la web de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad
Alberto Hurtado. Aldo Casinelli me decía hace un ratito, comentamos lo de las encuestas, recordemos que se conoció ahora lo de la última CADEM, que es una encuesta semanal, ¿no es cierto?, donde la desaprobación de Sebastián Piñera aumenta de 5 puntos, de un 37 a un 42%. También hay que decir que 45% evaluó positivamente y un 39% negativamente la forma en que el presidente enfrentó el conflicto medioambiental en Quintero, y la evaluación general del gabinete en agosto alcanzó solo un 35%, 7 puntos menos que en julio. ¿Por qué el tema de las encuestas te interesaba comentar, Aldo Casinelli? A ver. Me interesa no solamente tratar esta encuesta en particular, sí, que es la última, sino que es la serie, porque las encuestas lo que hacen es ir tomándole la temperatura, ir mostrando qué es lo que está pasando. Entonces, el gobierno pasado asume con un muy buen nivel, buen nivel de aprobación, que es lo que tradicionalmente sucede, y va cayendo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo revierte esto, que es lo importante de esta situación? ¿O cuándo se producen las caídas? Y uno puede ver ahí la situación de ministros que le causaron mucho daño en términos de opinión pública, no necesariamente en términos de la gestión del gobierno, pero sí en términos de opinión pública. Y cómo se giró la agenda, en términos, la agenda política en función de la presión, y cómo el gobierno trata de retomar esa agenda política. Entonces, eso es lo que a mí me parece interesante, mirándolo desde afuera y viendo cómo ha ido actuando tanto gobierno, oposición y los movimientos sociales, porque aquí no tenemos que dejar de lado que uno de los principales temas que se instala en la agenda, que es el tema de los derechos humanos, no se instala necesariamente por la oposición, se instala por una acción del gobierno que genera una reacción de movimientos sociales. Y eso perturba la agenda del gobierno, y el gobierno la retoma al tiempo. Y la retoma en función de sus temas, de los temas por los cuales fue elegido, me parece a mí, que son los temas, más bien los temas económicos, el tema del salario mínimo, independiente, lo que me imagino vamos a conversar después, independiente de los resultados, pero retoma el tema del salario mínimo, el tema de la reforma tributaria, el tema de gestión, en definitiva. ¿Y logra retomar su agenda? Y logra retomar su agenda por eso digo, independiente de los resultados que vamos a ir viendo más adelante. Pero eso es lo que a mí me parece interesante de lo que están mostrando las encuestas. Y eso en función, en este caso en particular, lo que pasó en Quintero Puchuncaví, la reacción del presidente también de ir allá. Y una diferencia que me parece interesante respecto del gobierno del presidente Piñera anterior, que hoy día en el gobierno anterior él iba detrás del gabinete, y hoy día va delante del gabinete. Es decir, hoy día se instala realmente como un líder que va tirando el gobierno, y eso me parece muy interesante respecto de la situación anterior, y creo que ahí lo de Quintero, Puchuncaví, creo que da muestra de esta situación. Sí, yo quiero... Alberto Mayor. Primero, en términos bien académicos, si uno mira las series de encuestas, hay que decir que hay una señal muy clara del proceso de desgaste del sistema político. Si uno mira, por ejemplo, hace 15 años, los mejor evaluados estaban en el orden del 80%, 75%, y hoy día los mejor evaluados, que mejoraron porque estaban peores el año pasado, están en el orden del 50%. Entonces, estamos hablando de que si uno hace la diferencia entre la aprobación y la desaprobación de cada persona líder, los mejores tienen un más 15, un más 10, y antes era más 30, más 35. O sea, estamos hablando de diferencias muy sustantivas. En segundo lugar, si uno mira, normalmente los gobiernos han tenido el mismo ciclo. Parten con su aprobación natural de haber ganado, bajan el segundo año, que siempre es el año que le puede permitir hacer su proyecto, o sea, el año más importante. Tienen que empezar a recuperarse el siguiente año, el tercero y el cuarto, y normalmente terminan recuperándose, pero no llegando a lo que estaban al principio. E incluso cada vez llegan más abajo que el anterior, ¿no? Entonces hay un desgaste ahí bien evidente. Entonces yo creo que en ese contexto hay una semejanza de todos los gobiernos, sin importar el signo. La única diferencia, a propósito de las agendas, es que la derecha
cada vez que intenta hacer su agenda, baja. Y la nueva mayoría y la concertación, cada vez que aparentemente tiene que, porque si no, no se entiende, tiene que traicionar su agenda, baja. Entonces tenemos una situación que es de suma cero. O sea, nadie puede administrar su agenda porque unos tienen una agenda que a la gente no le gusta, pero igual pueden ganar una elección, y otros tienen una agenda que a la gente le gusta, pero ellos no son capaces de llevarla a cabo. Entonces tenemos una situación que genera un entrampamiento, que si uno la mira para adelante se ve fea, o sea, se ve mal, no se ve muy no es esperanzadora, ni mucho menos. Entonces yo diría que las encuestas, que efectivamente es una herramienta interesante, salvo que se usan para cosas como muy ridículas, como si yo me tomo la presión 8 veces al día, me lo voy a pasar asustado de todas maneras, digamos. O sea, no, entonces pero si uno mira, sigue la serie y la mira con tiempo y la mira una vez al mes, todos los datos y qué sé yo, y ve que todos los días tiene tal y tal evoluciones, puede sacar una conclusión un poquito más robusta. Desgraciadamente se usa para cosas coyunturales y el gobierno lo usa bastante para eso, y por eso le va mal. Ahora yo estoy discrepo respecto a que Piñera va adelante. Piñera no sé dónde va, pero la cosa es que Piñera ya le pasó en el gobierno anterior que salía mucho a defender a su gobierno, y eso le hizo mal a él. ¿Pero cómo no lo va a defender, Alberto? Pero no personalmente, si tú tienes para eso, o sea, nombraste una cantidad de gente para que efectivamente hayan intermediarios de ese proceso. Sebastián Piñera, recordemos que hubo un momento que incluso se midió que cada vez que él salía en prensa con más frecuencia, bajaba en las encuestas. Y eso era así, entonces... Sí. Ya, a ver, Luis Larraín. No, yo coincido en una cosa con Alberto, que es que las encuestas hay que mirarlas con un horizonte un poco más largo, y hay que mirar tendencias más que mirar encuestas puntuales. Ese es el problema que tiene, por ejemplo, la encuesta CADEM, que lo más interesante de la encuesta CADEM no es la encuesta de hoy ni la del lunes pasado, sino que es la serie, digamos. Uno ahí puede ir viendo cuestiones. Yo diría que hoy día la encuesta no nos está diciendo, ni la encuesta de hoy, ni la serie, ninguna cuestión demasiado novedosa, digamos. Efectivamente ocurre que la política, y todos los políticos, hoy día tienen niveles absolutos de aprobación muchísimo menores que los que tenían hace 10 años atrás. Ahora, mal de muchos, pero eso mismo le pasa a prácticamente todas las instituciones de poder. Sí. A todas las instituciones que intermedian entre la ciudadanía y el poder. Y desde ese punto de vista, nosotros, por ejemplo, en Libertad de Desarrollo hemos hecho ahora recién una encuesta de corrupción que se hace entre empresarios, digamos, y que es de hecho y de percepciones de corrupción. Y efectivamente hay un incremento de la percepción de corrupción en algunas instituciones, lo que es obvio, como Carabineros, por ejemplo. También aparecen los municipios, bastante cuestionados por varios casos que se han conocido. Y efectivamente, hoy día los políticos, quizás Alberto, el que más califica en esa categoría de los que estamos acá, la tienen un poco más difícil, porque realmente dentro de la ciudadanía se ha instalado una cierta desconfianza en lo que los políticos y otros representantes, por así decirlo, de la ciudadanía en distintas posiciones de poder y en distintos ámbitos están haciendo. Ahora, respecto al rol del presidente Piñera, a mí me parece, es una apreciación personal, en esto también no hay evidencia dura. A mí me parece que su posicionamiento dentro de lo que es el equipo de gobierno ha sido mejor en esta administración que en la anterior, en el sentido de que aparece menos veces, pero aparece en momentos importantes. No está ni la sensación de micromanagement, que es lo que tiene que mejorar, lo tiene que manejar todo, etcétera. En eso están los ministros, etcétera. Pero tampoco la sensación de que se corre. O sea, Piñera va a enfrentar las cuestiones, como el caso ahora de Quintero, que dijo que prefería el ruido de las manifestaciones que el silencio de la moneda, que yo creo que fue una buena manera de graficar. Él no le rehuye a la disputa, a la confrontación y al conflicto, y yo creo que la gente espera un poco eso. Ahora, es muy prematuro hoy día decir cuál va a ser el dividendo que en definitiva va a tener esto, y se empiezan a discutir algunos de los temas más de fondo, como reforma tributaria. El día de mañana tendremos reforma de pensiones, y ahí veremos cuál es la apreciación que hace la ciudadanía chilena respecto a lo que ofrece el presidente Piñera y lo que ofrece su coalición versus lo que ofrece otra gente.
A propósito de los resultados de esta encuesta, Patricio, bueno, está el tema, justamente ustedes lo acaban de decir, ¿no? Lo que pasó en Quintero, lo que sigue pasando. El presidente va, pero sin embargo tenemos las frases de los ministros que a veces no son bien recibidas por la comunidad, como la frase del ministro Santelice, que después pidió disculpas efectivamente cuando dijo que era el mal olor el que provocaba los vómitos, en fin, y que no había intoxicación. O la ministra del Medio Ambiente cuando responsabiliza a ENAP antes de que se haga toda la investigación. Patricio. Mira, podríamos hablar de lo de ENAP porque es un tema en sí mismo, pero volviendo a la cuestión más central, yo también creo que el presidente en algunos episodios ha mostrado una capacidad que no exhibió en el gobierno anterior. El cambio de gabinete que no resultó todo lo bien que él quería, para no decir que resultó mal, fue un hecho donde él se intentó anticipar. No esperar que el desgaste de Varela continuara como una sangría. Yo creo que eso es importante. Y él ha tomado un par de decisiones de ese tipo. Nosotros aquí destacamos como al día o a los 5 días de haber asumido, tomó la decisión de aceptar la renuncia al general director de Carabineros. Lo de Puchuncaví yo lo encuentro valioso. No es que él pudiera conseguir nada directo o inmediato estando ahí, pero es preferible que él arriesgue unas pifias a que se quede distante. Pero todo esto no logra disimular un problema mayor, que es responsabilidad de él. Él tiene que darle a este gobierno un sentido mayor, si es que quiere que su gobierno tenga el tipo de perspectiva con la que me imagino que él sueña cuando usa la expresión segunda transición. Yo me imagino que él está imaginándose, le está viéndose en un panteón donde estaba Manuel Montt, donde estaba Almaceda, Arturo Alessandri, Elwin, y está él. Bueno, para eso es muy importante que el equipo que trabaja contigo tenga claro cuál es el sentido de lo que estás haciendo y sea un sentido grande, un sentido mayor, y que la ciudadanía lo entienda rápidamente. Y ahí yo creo que definitivamente no hay claridad, porque si quieres hacer algo de ese tipo y eres minoría en el Parlamento, y resulta que todas tus iniciativas legales, todas, suponen no ir a pirquinear los votos del Frente Regionalista, sino que acuerdos con gente como Carlos Montes, con gente como Maya Fernández. Eso es así. Si no, no funciona nomás. Esa decisión no la ha tomado, la pudo postergar durante 5 meses porque no había leyes sobre la mesa. Pero ahora está la reforma tributaria sobre la mesa, en un mes más va a estar la reforma previsional sobre la mesa. Reforma laboral. Y él, entonces, tiene que tomar una decisión en serio, mayúscula. Y esa decisión supone, primero, un buen diagnóstico de lo que pasó el año pasado. Es cierto, él ganó las elecciones en forma contundente. El 17 de diciembre sacó, no sé, 800.000 votos más o 600.000 votos más que Alejandro Guiller. Él ganó, y eso es evidente. Pero apenas 27 días antes, en la elección de diputados, las fuerzas que representan a la oposición sacaron 20 puntos más. Ganaron. Y votaron casi la misma cantidad de personas. Un poquito más votaron para la segunda vuelta presidencial. Entonces, este tema no se resuelve con Cecilia Pérez apareciendo una vez a la semana diciendo nosotros ganamos, se le olvidó que ganamos. No, sí ganaron una elección y perdieron la otra. Y la perdieron por 20 puntos. Entonces, diagnóstico. Primer elemento, diagnóstico. Segundo, bueno, ¿cuál es mi sentido? Tarde o temprano, si quiere hacer el gobierno que él, me imagino, pretende, tiene que sentarse con la gente que importa en la política de la oposición. ¿Está dispuesto a llegar a ese acuerdo? Porque de lo contrario vamos a estar 5 meses más con dime y direte, escaramuzas, pequeños bochornos, que vetos, que no vetos. Pero eso es, yo lo dije aquí una vez, eso es el gobierno de Federico Errázuriz Echaurren. Eso es el gobierno de Ramón Barros Luco.
A propósito de los acuerdos, está el tema del salario mínimo que se rechazó, que unos diciendo no, si aprobamos, lo que no aprobamos es el otro punto, la plurianualidad. Ahora todo parece indicar que el gobierno va a presentar un nuevo proyecto con plurianualidad a 24 meses, que era un poco, y con eso se lograría un acuerdo. Vamos a ir a comerciales, a la vuelta hablamos de ese tema, también está Quinteros, también está la reforma tributaria y más. Tu tarjeta se Patricio Zapata. Bueno, en el primer bloque se estuvo comentando cómo le va a este gobierno en los diferentes temas, cómo se ha manejado en ciertas situaciones concretas, como el salario mínimo que fue rechazado, la necesidad de dialogar. A propósito, está la entrevista del presidente Piñera este fin de semana, ¿verdad?, en el Mercurio, donde dijo que la oposición le está negando la sal y el agua, y donde habló también... Una parte de la oposición, dijo. Una parte, sin identificar cuál es la otra parte, o personas de la oposición. Y que hay una parte de la oposición, dijo, que tiene tantas ansias y vocación por volver al poder que piensa que el mejor camino para lograrlo es oponiéndose a todo lo que propone nuestro gobierno para que nos vaya mal. Y también dijo que eso es una actitud profundamente antipatriota. Y eso también ha generado muchas reacciones, molestias en la oposición por esas palabras. Luis Larraín. Sí, bueno, tomándolo la entrevista del presidente y también lo que decía recién Patricio Zapata, es cierto lo que dice Patricio de que el actual gobierno no tiene mayoría parlamentaria y por lo tanto debiera tratar de llegar a acuerdos en eso. Ahora, eso tampoco significa que tiene que renunciar a su propósito y al mandato que tiene, de acuerdo a su programa, y por lo tanto presentar reformas o hacer cambios a la pinta de lo que quisiera en la oposición. Entonces, por ejemplo, yo veo dos casos, reforma tributaria y el caso del salario mínimo. El caso de reforma tributaria, muy temprano, algunos personeros de oposición, en particular algunos exministros y ex subsecretarios, empezaron a poner ciertas condiciones para la reforma tributaria. Primero, no puede bajar los impuestos, ¿ya? Segundo, ahora que se presentó la reforma, no podemos aceptar la plena integración de los impuestos. Entonces, claro, es cierto que hay que llegar a acuerdos, pero tampoco tú puedes pretender que tu adversario haga tu programa. ¿Te fijas? Michelle Bachelet ya hizo su reforma tributaria, y bien o mal evaluada, ella la hizo, entonces no puede pretender. Lo mismo ocurre en los casos como la reforma tributaria, sí. Pero muy cortito, mira, Alberto Mayor. es que es importante señalar que Michelle Bachelet no pudo hacer su reforma tributaria, o sea, y que de hecho hubo toda una serie de situaciones que se salieron prolíficamente por la prensa señalada, donde la reunión con los Fontaine, donde finalmente el presidente de la Asociación de Bancos dice: la guagua, aquí conozcan al padre de la guagua, ya, diciendo que la reforma tributaria es propia, que la hicieron los bancos, ya, o sea, estamos hablando de que, y además, ojo, te recuerdo que se le dijo a Michelle Bachelet que no podía hacer exactamente lo que tú estás diciendo que el gobierno de Piñera puede hacer, que no podía ir y pasar por encima de la oposición, no obstante tener mayoría parlamentaria y haber ganado la elección con una distancia mucho mayor que la de Sebastián Piñera. Bueno, a eso iba yo, pues, justamente, Alberto. O sea, precisemos, efectivamente, ella tenía mayoría parlamentaria, ella no tuvo oposición a la idea de legislar, sino que se aprobó la idea de legislar y finalmente hizo una reforma. Ahora, la evaluación que hubo en ese momento de la ciudadanía, de los técnicos y todo lo más, es que la reforma contenía una serie de problemas de puesta en marcha, y por eso se hizo la famosa reforma a la reforma y la segunda reforma, donde efectivamente hubo una negociación política para que algunas cosas funcionaran, pero ella tuvo mayorías parlamentarias y pudo hacer su reforma. Entonces ahora se le pide a Sebastián Piñera que modere o que cambie su reforma. Estoy de acuerdo, tiene que negociar, pero tampoco se le puede pedir que haga la reforma tributaria del adversario. Entonces, por ejemplo, en materia de salario mínimo, el presidente Piñera presenta un proyecto que tiene este componente plurianual, que es una cuestión que no es primera vez que se hace y que además se había conversado entre todos los sectores políticos de que era una cosa deseable. Y segundo, los montos de aumento que presenta del salario mínimo el presidente Piñera son montos razonables, son altos para efectos de lo que es histórico, son mucho más altos, por ejemplo, de lo que presentó la misma Michelle Bachelet. Entonces, los parlamentarios de oposición estuvieron de acuerdo con que Michelle Bachelet
subiera el salario mínimo en un 2% real, y no están de acuerdo con que Sebastián Piñera lo suba en más de 5% real. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la motivación acá? Porque si ellos dicen es insuficiente el aumento del salario mínimo, entonces ¿por qué fue suficiente cuando Michelle Bachelet lo subió tan poco? Ahora, la oposición, lo hemos hablado toda la semana pasada, insiste en que el monto sí lo aprobaron, lo que no aprobaron es la plurianualidad que se planteaba. Y esa es la gran discusión de la semana pasada. Bueno, ahora el gobierno parece que está preparando un nuevo proyecto donde, Aldo, como bien lo comentabas tú el otro día, se discutiría nuevamente el salario mínimo en 24 meses y no como había la primera propuesta que fue rechazada. Sí, lo que pasa es que me queda dando vuelta esto de que no se invite a la oposición, que ha sido ya como un mantra que se está repitiendo. El gobierno y el presidente Sebastián Piñera en particular ha invitado a la oposición a participar, por ejemplo, en las cinco mesas de diálogo, en las 5 mesas de trabajo, donde además gente del Frente Amplio ha estado de acuerdo en asistir. El único que se ha restado de esa mesa es el Partido Socialista, en términos generales, o miembros del Partido Socialista, que no es una invitación, si tú quieres, al partido en sí, sino que a miembros del partido, es un elemento a tener en cuenta. Pero ha participado, ha estado, el gobierno ha tenido, y el presidente siempre lo ha dicho, las puertas del gobierno siempre están abiertas para que se quiera participar. Ahora, entrando al tema del salario mínimo, que es lo que habíamos comentado, yo creo que al gobierno le sorprendió que después de haber tenido un acuerdo en la Cámara, un acuerdo amplio en la Cámara, no este acuerdo mínimo, sino un acuerdo amplio, esto se cae en el Senado, y se cae básicamente por el tema de los plazos. Y hoy día lo que está en discusión es básicamente eso, el tema de los plazos. Y lo que tiene que ver con la reforma tributaria parece también re complejo, por 2 motivos. Uno, porque la reforma tributaria, si nos acordamos de lo que le pasó al gobierno de la presidenta Bachelet, fue que la oposición la tuvo adentro. O sea, la oposición a la reforma tributaria, fundamentalmente en el Senado, fue una oposición que estaba adentro. Y por eso que la negociación o la reforma viene desde su propia coalición. Y por lo tanto, ahí hay que tener algunos elementos en consideración para hacer el análisis de cuando comparas una y otra. Y lo que yo creo que el presidente en la entrevista señala es, bueno, la negación a la idea de legislar viene antes siquiera de conocer el proyecto. Eso yo creo que causa un poco de ruido en la escena política. Que antes de que tú tengas un proyecto te digan, no, ¿sabes qué? Yo una cosa como esa no entro. Que eso es un elemento. Pero disculpa, una cosa muy corta. Lo que pasa es que yo creo que cuando uno analiza las acciones de Sebastián Piñera como presidente, tiene que entender también cómo funciona Sebastián Piñera. O sea, Sebastián Piñera no... Porque aquí analizamos cada uno de los proyectos, qué sé yo. Sebastián Piñera, por ejemplo, cuando dice antipatriota, lo dice porque él sabe que esa discusión obliga un desmentido de la contraparte y te pone en una situación muy complicada, tenés que decir, no somos antipatriotas y cosas así. Esas bravatas de Piñera no son casuales, ¿no? Piñera no es un tipo pasional que no es capaz de controlarse. Él es muy táctico. Y él tuvo 3-4 semanas de horror, literalmente, pésima. Sin embargo, tácticamente logra ir saliendo. Donde falla Sebastián Piñera es donde decía Patricio. La falla de Sebastián Piñera es cuando dice cosas como la segunda transición. Porque ni siquiera la ha pensado. Piñera no es de los que piensa una transición. No se le ocurriría jamás como partirla siquiera. O sea, él no sabe hacer la gran política, no está formado en esa lógica. Él sabe cómo hacer que las acciones de mañana y pasado mañana bajen o suban. Y eso es lo que se dedica a hacer él. Entonces, cuando él trata de hacer un proyecto político, ahí se le arruina. Él está tratando de administrar este conflicto, y yo creo que yo por eso me lo tomo con humor. Encuentro que le dijo al Frente Amplio en particular, le dijo que éramos antipatriotas. Yo creo que es una tontera. O sea, entendemos que sencillamente es un esfuerzo por tratar de tirar la pelota para otra parte y distraer un rato, como muchas veces lo hace cada vez que está con problemas. A veces sale con cosas no políticas, que sale con los nietos de Fantasilandia, ¿ya? Que dice alguna pachotada, qué sé yo. Bueno, pero es una estrategia, no una táctica más que una estrategia. Patricio Zapata. A ver, dos cosas. Se ha repetido mucho la referencia a la frase
negar la sal y el agua. Y yo creo que es bueno recordar el origen de la frase y el contexto de la frase. En estos temas el contexto sí puede ser útil. Esto lo dijo un político socialista apenas comenzado el gobierno de Frei Montalva. Pero ¿por qué una frase como esa? La campaña del 64 fue particularmente dura. Y contra Salvador Allende, que fue el candidato derrotado, se desplegó una campaña de terror bastante intensa. Digamos, Chilezuela multiplicado por 40. ¿Qué es lo que hubiera pasado si hubiera ganado Allende? Y para los que apoyaban a Allende fue una derrota muy dolorosa. Era la tercera derrota personal de Allende y generó una crisis muy profunda en los partidos de izquierda, en el Partido Socialista especialmente. Esa es la oposición con la que tuvo que gobernar Frei. Entonces, a veces lo que tú haces para ganar y te sirve para ganar, te deja una oposición debilitada por un lado y herida por el otro. Y tú la necesitas a la oposición después. O sea, ese es el problema de la gran política. Tú tienes que ganar, tienes que mostrar que tus ideas son mejores, pero tú necesitas, no todo el rato, no para todos los temas, pero tú necesitas a la oposición. Y si tienes una oposición que está dividida, débil y confundida, y además está herida, porque es complicado que tú le hagas llamados a la cooperación, a la colaboración, a un sector político al que tú lo fiscalizaste muy duramente, y está bien si estamos muy duramente. Entonces yo escucho ahora a Nicolás Monque pedir colaboración y cooperación como ministro del Trabajo, y yo me acuerdo cuando él pasaba en la Contraloría, digamos, tarde, mañana y noche, denunciando. Entonces hay un tema ahí de tomar las medidas y hacer las cosas que se necesitan para las cosas que tú declaras. Si tú declaras que quieres acuerdos y necesitas acuerdos, hay una consecuencia en el comportamiento. Y Aldo se refería a las comisiones. Fíjate que eso no da el ancho, porque una cosa es que yo, presidente de la República, llame a José Miguel Insulza, que yo llame a Patricio Walker o que yo llame a tal persona, y otra cosa es que yo me entienda con las autoridades de los partidos. Una cosa es que los llame a comisiones que son comisiones bien sui generis. Yo destaco su valor, pero estamos hablando de grupos donde hay 20 funcionarios de gobierno y 7 personas de la sociedad civil que funcionan en el Palacio de la Moneda, cuyos anuncios son comunicados por el ministro del Interior. O sea, no tiene nada que ver con las comisiones que nosotros conocimos, la Comisión Engel, la Comisión Bravo, la Comisión Rettig, en que eran ajenas al aparato gubernamental, actuaban con independencia, no estaban pobladas de funcionarios públicos, no era nada de cogobierno ni nada que se le pareciera a estas otras comisiones. No, repito, no las quiero descalificar, pero no son el tipo de planteamiento político que hace que Álvaro Elizalde coopere. Y tú necesitas a Álvaro Elizalde porque eres el presidente del Partido Socialista, te guste o no. Y eso fue a Chaín, el presidente de la Democracia Cristiana. Y tiene que tenerte con Beatriz Sánchez y con Carlos Montes, y no andar escogiendo a aquellos opositores que te caen bien, o que son más amistosos, o más amigables, o más cariñosos contigo. Usaban del tema. Usaban del tema. Claro, o sea, tú no puedes... Es que hay técnicos de todo tipo. Burocratizar tanto saben del tema. Yo creo que la política tienes que hacer una pasada por los partidos políticos. Estábamos hablando... Dime qué sabía Gabriel de infancia, por favor. ¿Qué Gabriel? Gabriel Boric. O sea, ¿por qué Gabriel? O sea, estaba hablando de Pamela Giles, estaba a cargo del tema. Pamela Giles tiene una relación con el Sename histórica, lo ha vivido, lo ha experimentado, además, aparte del tema, de los temas técnicos. Y tú me puedes decir que efectivamente Gabriel tenía un trabajo previo que mostrar respecto al tema de infancia. Evidentemente fue una forma de decir, si le ponemos, fue una forma de hostilizar dentro de producir una fractura. Pero a Alberto no le gusta amplio. Mucho Gabriel Boric porque le critica no solamente que no sabe infancia, sino que le critica otras cosas. No, entonces, no puedes desconocer que Gabriel Boric es una persona que tiene liderazgo dentro del Frente Amplio. Entonces, si tú vas a convocar, yo creo que entonces cambian los criterios según la ley. Tú no puedes siempre, cuando vas a hacer este tipo de comisiones, tener que llamar al presidente del partido y decirle a quién usted me autoriza para que forme parte de esta comisión. Hay personas que tienen una trayectoria en la política chilena, que tienen años en la política chilena. Entonces yo quiero llamar a José Miguel Insulza para que colabore en un tema de seguridad pública. Yo creo que no tengo que pedirle permiso al presidente de su partido para ver si este señor me puede colaborar o no. Si es una comisión técnica, no, el tipo tiene una trayectoria. Pero si es una comisión técnica, yo llamo a Salvador Valdés, a Luis Larraín, pero estas son entidades políticas y son usadas políticamente, y está bien. Entonces no te sorprendas si los interlocutores políticos se molestan porque elegiste
a uno y no a otro para una instancia donde está, te repito, poblado. Esto no tiene nada que ver con las comisiones técnicas que vimos antes. Te lo digo porque yo participé en una comisión, nosotros funcionábamos fuera de la moneda, nosotros hacíamos nuestras observaciones desde nuestra manera de pensar. Lo mismo hizo Lucas Sierra en las 20 comisiones que estuvo, Salvador Valdés, Eduardo Engel. Esto es otra cosa. Y yo creo que ya dio lo que podía dar, ya no puede dar más. Hay que pasar a conversar con nada. Hay que conversar con la oposición. ¿Cómo que no dio nada? O sea, tú dices que no es nada el acuerdo por la infancia que hubo, que da origen a la presentación de una serie de proyectos de ley. Ya los tenía preparado el proyecto. 97 medidas. Ya, si me permiten un segundo, en Argentina está ya hablando Mauricio Macri, el presidente que va a anunciar los ajustes que hará al gobierno en la complicada situación que está viviendo. Escuchemos. Calidad como eje de nuestro camino de desarrollo. Y el tercero, construir un Estado sin corrupción. Todo lo que nos pasó en estos días muestra que esos consensos son más urgentes que nunca. Por eso quiero renovar mi compromiso y el de este equipo valioso que es Cambiemos, de respaldar estos consensos. E invito una vez más a toda la dirigencia argentina, la política, la justicia, los gremios, la sociedad civil, a comprometerse con ellos. En estos meses se desataron todas las tormentas juntas, pero no por eso vamos a perder las esperanzas. Debemos madurar como sociedad y no seguir viviendo por arriba de nuestras posibilidades, ni convivir más con la corrupción. El camino a recorrer siempre fue difícil. Ahí está hablando entonces el presidente de Argentina, Mauricio Macri. Recordemos que la situación en Argentina es particularmente compleja. La pérdida de confianza, ¿verdad?, de la sociedad en general respecto al gobierno. Que dijo Macri, gastar más de lo que tenemos nos lleva a estos temas de inflación, que es un camino difícil, que hay avance y retroceso, y ese llamado a toda la sociedad a colaborar, ¿no?, a buscar lo que estábamos de alguna manera hablando. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué pasó con Mauricio Macri? ¿Creen ustedes? A ver, Luis Larraín. Mira, cuando partió Mauricio Macri su presidencia, hubo una suerte de debate entre economistas. Sí. Y el debate entre economistas era un debate que es bastante clásico, que es si medidas económicas de ajuste tienen que tomarse con un esquema gradualista, sí, o con un tratamiento de shock. Macri optó por el esquema gradualista, y yo creo que él tenía razones políticas para hacerlo, porque efectivamente creo que cuando él empezó su gobierno, el peronismo y el kirchnerismo todavía eran muy fuertes en la Argentina. Y bueno, desgraciadamente las políticas gradualistas tienen ese problema, que tú, por ejemplo, en temas como el gasto público, donde Argentina en un periodo de un poco más de una decena duplicó la participación del gasto del Estado dentro de la economía, obviamente que tú tenías una cantidad de gasto que había que rebajar muy importante, y él prefirió el esquema gradualista, ¿no?, que para algunas situaciones puede ser más indicado, para otras puede ser menos, pero obviamente que tiene problemas. Y el problema es que se siguieron incubando desequilibrios dentro de la economía argentina, y finalmente él tuvo una crisis cambiaria, como ha tenido Argentina muchas veces. Sí. Tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional, que es como una mala palabra en Argentina, porque les recuerda las peores situaciones. Cada vez que Argentina ha entrado en default, o que Argentina ha tenido problemas de crisis de balanza de pago o crisis financiera, han tenido que recurrir al Fondo Monetario. Entonces la cosa se complicó desde ese punto de vista, y hoy día Macri se ve enfrentado a la necesidad de hacer los mismos ajustes que no quiso hacer al principio, pero ya con una economía mucho más deteriorada y con menos fortalezas para resistirlo. Entonces es un problema de siempre. Con la oposición. Y un año de la elección. Claro, se van a eliminar al menos 10 ministerios, una serie de medidas que seguramente va a tener reacción en la ciudadanía. Alberto Mayor. Sí, yo quisiera decir que lo que pasa en Argentina es muy complejo para Macri, porque se le cae justo el corazón de lo que supuestamente es su oferta política.
O sea, él lo que podía ofrecer era la salida económica a la situación, es un poco lo que pasaría si a Sebastián Piñera finalmente no vienen los tiempos mejores en crecimiento. A Piñera se le va a perdonar lo que sea de otras cosas, pero eso no. Y en Argentina, en todo caso, hay una pregunta que nunca que hay que plantearse siempre. ¿Es posible, acaso, históricamente, que en algún momento de la vida se pueda aplicar políticas económicas como las que se aplicaron en Chile, en un país como Argentina? ¿Es posible en la relación con la ciudadanía? ¿La ciudadanía aceptará una situación como las políticas de ajuste que se aplicaron en Chile, el retroceso en derechos sociales? Hay una serie de cuestiones que tú dices, a ver, es muy difícil. Y si le sumas a eso que la política argentina no se piensa en eje izquierda-derecha, sino que se piensa en el eje peronismo y otro, o dentro del peronismo los problemas entre los peronistas, digamos, desde la derecha peronista hasta la izquierda peronista, uno mira y dice, no nos olvidemos una entrevista de los años de Perón, cuando a Perón le dicen cuáles son las fuerzas políticas principales de Argentina, y él nombra a todas las fuerzas políticas y no nombra el peronismo. Entonces el periodista le dice, ¿y el peronismo? Peronistas somos todos, le dice. El peronismo es un sentimiento. Ya, Patricio, sí, y con esto nos vamos a comerciales. Yo creo que tenemos que prestar mucha atención, no solamente por las razones, digámoslo así, de cálculo egoísta, frívolo, del tipo de cambio para el chileno que viaja o viene, sino porque tiene que ver con la posibilidad de que en Argentina finalmente se logre una política competitiva con cierto nivel de limpieza o de transparencia mínimas, que es lo que ha faltado desde Menem en adelante. Entonces yo creo que Macri no podía hacer el ajuste más liberal o neoliberal, entre otras cosas porque su fuerza política, Cambiemos, incluye, además del PRO, que es un partido de derecha, incluye a la Unión Cívica Radical, que es un partido de centro-izquierda. Yo creo que esto le dio frutos hasta apenas, o sea, en septiembre del año pasado hubo elecciones parlamentarias y le fue bien al gobierno. Le fue bien. En paralelo, el kirchnerismo, yo supongo y espero, ante la exhibición de la corrupción rampante, espero que se esté desmoronando, que surjan opciones peronistas distintas, más limpias. Entonces, la pérdida de confianza, yo espero, no porque me caiga bien Macri, sino porque me parecería nefasto que tuviéramos un nuevo de la Rúa que tenga que escapar del Palacio de la Casa Rosada faltándole 18 meses simplemente porque se escapa de control la política. Yo creo que no le hace bien a nadie. Yo espero que con esta y otras medidas él logre enrielar y que para la próxima elección presidencial tengamos una buena opción de centro-izquierda, una buena opción de centro-derecha, fuera ya de la sombra que a esta altura yo creo que una maldición, que es Perón. Alguna vez fue quizá importante y estoy diciendo algo que a mi amigo argentino no le va a gustar, pero a esta altura es una maldición que pesa sobre los hombros de un país y le impide a ese país lograr el desarrollo que se merece. Ya, nos vamos a comerciales. La familia siempre está con nosotros. Yo no puedo ir a Buenos Aires. Bueno, seguimos en el primer café con Aldo Casinelli, Alberto Mayol, Patricio Zapata, Luis Larraín. Bueno, ya informado de lo que está pasando en Argentina. ¿Saben qué más dijo Macri? Estos fueron los peores meses de mi vida después del secuestro. ¿Ustedes recuerdan el secuestro? Bueno, todo eso una está cosita pasando sobre en lo que Argentina. dijo Macri, una cosita muy chica. Alberto Mayol. Solo decir que él dice, esto nos aleja de lo que pasa en Venezuela. Entonces resulta que cuando se te acaba de caer la moneda en un mes 34%, es lo más parecido, ¿ya?, a un proceso venezolano. Entonces es una maldición. Cuando tú mencionas y ya mencionas el nombre de lo que te plantea el horror, ¿ya?, es porque ya lo vislumbras. Entonces yo creo que efectivamente la situación de Macri en Argentina es mala, porque de hecho el año pasado ya era mala cuando le estaba yendo moderadamente bien. O sea, la gente estaba muy insatisfecha porque se habían notado ya los recortes. Ya con esto yo lo veo difícil. Bueno, sí, Aldo Casinelli. No sé si volvemos a los temas que estábamos comentando antes, si volvemos a Chile. Yo quería aprovechar la frase de Patricio, que esto de negar la sal y el agua, del contexto que pusiste.
y Que le preguntar. faltó el pan, porque la frase original es el agua, El pan y la sal. El pan y la sal. La Yo- frase original es pero el pan me y la sal. Me quedo dando vuelta otra frase que me parece que es de la misma época, que es: no cambiaremos una coma del programa. No me acuerdo. Ni por un millón de votos. Y eso era de De Frey. en esa misma época. Exactamente. Y lo dijo el Negro Arena y le cambiaron toda la Pero respuesta. ¿sabes qué? Yo creo que siempre es bueno las frases completas. Y efectivamente, en esa campaña del 64, la campaña que terminó con el triunfo de Frey fue una campaña muy dura contra Allende. Yo recordaba eso. ¿Ah? No necesariamente una campaña desplegada directamente por la democracia cristiana, sino por la derecha y por la CIA para derrotar a Salvador Allende. Entonces yo me refería a eso. Quedó tan herida la relación que fíjate que los diputados socialistas no fueron al Congreso Pleno cuando fue la asunción de mando de Eduardo Frei. No fueron, como señal de protesta. Entonces hubo que hacer la ceremonia de nuevo, 2 veces, porque faltó quórum. Ahora, esa frase de Frei, para dejar las cosas completamente transparentes, fue en el siguiente contexto. La derecha bajó su candidatura, Julio Durán, Sí. y anunció que iba a votar por Frei. Y le preguntaron a Frei: usted, ahora que tiene el apoyo de la derecha, ¿usted va a cambiar su programa? El programa con el que ha venido haciendo campaña durante meses. Entonces dijo: no voy a cambiar mi programa ni por 1 millón de votos, porque le estaban preguntando si ahora que la derecha votaba por él iba a hacer Era 1 millón de una votos. presidencia de derecha, sin reforma agraria, así. Los votos llegaron, los votos de derecha votaron por Frei Montalva, pero no hubo condiciones, no hubo negociación. Yo creo que la frase no es la más feliz del mundo, y las frases tienen esa virtud, digamos, se independizan del contexto. ¿Ah? Pero yo quiero enfatizar que no fue una señal de algún sectarismo o de algún mesianismo de Frei, sino que quería precisar que él iba a continuar con su compromiso de una revolución en libertad, pese a que la derecha en masa iba a votar por él, como votó por él. Y yo creo que él cumplió eso, en el sentido que hizo su programa de reformas estructurales. Porque la derecha llegó apoyando, pero no Ya, una Alberto negociación. Mayor. Exactamente, no hubo negociación. Y Claro. en el momento donde la democracia Casinelli. cristiana tenía su mayor presencia política. Pero en todo caso Luis Larraín. corresponde a ese tipo de frase un poco grandilocuente, porque una coma del programa por 1 millón de votos. Alberto hacía un poco de chanza diciendo que Alberto Arenas había dicho lo mismo, pero que al final le cambiaron todo. Le quedó una coma. Pero entonces Quedó una coma. Los 2 puntos iniciales. Y los 2 puntos. claro, yo creo que es evidente que hay que intentar, como decía Patricio al principio, llegar a acuerdos cuando tú no tienes mayoría en el Parlamento. Y yo creo que es un proceso que se está iniciando. Vamos a ver cómo nos va con esto del salario mínimo. Creo que por una cuestión de meses más o meses menos, incluso de pesos más o pesos menos, dejar esta situación inconclusa no es una cuestión que nos convenga. Pero está claro que va a salir yo rápido. yo creo que hay que seguir avanzando. Me parece que debería salir esta semana, digamos. Y bueno, empezar a ejercer la política, que es la negociación, digamos, de los proyectos que el gobierno tenga con las mayorías parlamentarias. Aldo Casinelli, si el gobierno en esta nueva propuesta por el salario mínimo propone la plurianualidad de 24 meses, ¿de alguna manera está cediendo a la presión de la oposición, o esto es algo que deberían haber acordado antes? ¿Se compraron un problema innecesario? ¿Qué crees tú? Yo creo que es parte de lo que originalmente propuso el gobierno, que es la plurianualidad. En el último tiempo hemos Claro. tenido palabras muy difíciles. Sí, pero era la decir. cantidad de meses el problema, la diferencia. Sí, eso, pero ya el gobierno, recuerda que lo había negociado en la Cámara y se había aprobado por una mayoría, no esta mayoría mínima. Y en el Senado, Sí. cuando se fue a comisión mixta, de nuevo se había negociado de marzo del 2021 a diciembre del 2020. Entonces, había voluntad. Lo que pasa es que lo que siempre se ha tratado, y esto hay que ser súper claro, y creo que hay que poner las cosas encima de la mesa. Lo que se ha tratado de sacar es la próxima negociación del salario mínimo previo a la campaña municipal. Claro. Sí, en definitiva estaba eso, por eso se decía, ¿qué diferencia hay 3 meses más, 3 meses menos?
Eso es lo que estaba. ¿Por qué? Porque quedaba justo un mes antes de la campaña, del inicio de la campaña municipal. Ese es el punto. Y quería solo una cosita adicional respecto de las entrevistas, porque los días domingos salen muchas entrevistas. Y hay una entrevista que me parece interesante de leer y releer, que es la entrevista del ministro Blumel, que también habla de la necesidad de sentarse a conversar, del aprendizaje político que hay detrás, incluso de esto del salario mínimo. De sentarse con todo, y él lo plantea abiertamente, y me parece muy interesante lo que él señala en esa entrevista, y esta voluntad que se tiene que ir manifestando de ambos sectores, y lo que queremos acá es sacar adelante, y a propósito de lo que pasa en Argentina, no puedes imponer, porque no tienes fuerza, ninguno de los dos, pero tampoco eso obliga a sentarse a llegar a acuerdos, y esos acuerdos se tienen que hacer de la manera más amplia posible. ¿Quién tiene la iniciativa en estas materias? Obviamente que es el gobierno, y es donde se tiene que instalar la mayor fuerza para llegar a los acuerdos. Pero para eso tienes que tener a alguien que quiera llegar a acuerdo también. Ahora, a propósito de esto de la plurianualidad, el presidente Piñera ayer en la entrevista también dijo sobre esto de cuándo se vuelva a discutir. Lo que nos preocupa no es si el reajuste se hace antes, durante o después de un periodo electoral. ¿Le da lo mismo? Le preguntan. No, le estoy contando lo que nos preocupa. Obviamente que no es bueno negociar salarios mínimos, reajustes de salario en medio de una campaña electoral, porque los parlamentarios son más candidatos que legisladores y negocian a veces con menos responsabilidad y visión de futuro. ¿Están de acuerdo? O sea, yo creo que... Sí, Luis Larraín está de acuerdo. Totalmente. Bueno, sabemos que se usa en épocas electorales y antes de la... Pero te dejo planteado, yo estoy de acuerdo, efectivamente, eso es así. Pero hay un pequeño detalle. La legislación que se aprobó, por ejemplo, permite que uno de los pocos cargos que no tiene restricción para ser al mismo tiempo candidato presidencial es ser parlamentario. O sea, tú puedes ser parlamentario y estar de candidato presidencial todo el tiempo, incluso haciendo tu dieta, supuestamente trabajando de parlamentario, cosa que es irreal para cualquier presidenciable. Entonces, cuando tú aceptas eso, es porque estás diciendo que efectivamente le concede a los parlamentarios, o sea, perdón, pero aquí hay que retirarse, si tú eres fiscal, te tienes que retirar 2 años antes para ser candidato. 2 años antes. Ese es el nivel a los ministros 6 meses. Entonces, tú dices, bueno, ¿y por qué los parlamentarios, que evidentemente tienen conflicto de interés, ya no se le plantea eso? Entonces, claro, Sebastián Piñera tiene razón, efectivamente, el tema justo en campaña, qué sé yo, es enojoso, es un poco inadecuado, pero yo creo que lo que no leyó Sebastián Piñera es que a veces un proyecto que no tiene, que las diferencias políticas parecen ser en la práctica menores, pueden permitir que la oposición se ordene. O sea, lo que le entregó este proceso a Sebastián Piñera es que de aquí en adelante hay una articulación donde los nombres de Montes, Maya Fernández como elementos que permiten generar la bisagra con grupos del Frente Amplio y grupos de la ex nueva mayoría, están logrando articular en la oposición, y eso es muy distinto para él, y por eso se le revela en un proyecto que en el fondo las diferencias efectivamente son menores, pero resulta que se le arma un tremendo lío porque resulta que la oposición ya empieza a existir. Y eso tiene que tomar nota, debida nota. Patricio, cuando se dicen esta frase, o por ejemplo cuando el presidente dijo hace unos días atrás que los parlamentarios solo se representan a sí mismos, ¿contribuye de alguna manera, pensaba yo, al desprestigio de la política? O sea, porque tal vez todo el mundo, los parlamentarios de todo lo otro. O sea, a ver, yo creo que todos entendemos que la política tiene una dimensión de conflicto, de polémica, y no tiene por qué eso eliminarse. Pero vuelvo a lo que dije hace un rato. Hay una definición central: las habilidades que te llevaron a ganar, quizá, no son necesariamente las habilidades que te permiten hacer un gran gobierno. Entonces, si la semana pasada, después del traspié del veto, fue un traspié. Yo leí la entrevista de Gonzalo Blumel, por el que tengo el mayor de los respetos, y yo creí leer entre líneas de que él reconocía que el veto había sido una mala idea. Pero ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Al día siguiente, desde todas las intendencias y de todas las gobernaciones, se enviaron estos tweets con la frase "no al bloqueo". Entonces, es el tipo de operación mediática que te puede servir cuando eres oposición,
cuando estás cateteando, molestando, hinchando al otro, para ganar la ventaja chica. Pero si tú sabes que una semana después vas a tener que ir a sentarte con esos mismos diputados en la Comisión de Hacienda, con esos mismos senadores, eso. Entonces, aquí hay personas que actúan como gobierno, y creo que Gonzalo Blumen está tratando de actuar como gobierno. El presidente oscila, y hay otras personas que tienen un lenguaje que, repito, servía para molestar a la presidenta Bachelet, servía para generar crítica, pero no sirve para hacer un gran gobierno. O sea, cuando Cecilia Pérez habla, para ponerle un nombre y apellido, ella le habla a la barra brava de Chile Vamos, seguramente la encuentran genial, las mismas cosas que decía en Radio Agricultura hace un año, pero eso no es la vocería de un gran gobierno. Ahora, es decisión de Piñera, yo no voy a seguir haciendo asesoría gratis, digamos, de lo que tiene que hacer, pero eso no es gran gobierno. A ver, Luis Larraín. Yo tenía un amigo que era secretario del directorio de una empresa. Entonces él decía que la labor que él cumplía, cuando le preguntaban qué es lo que haces tú, cuando su hijo le preguntaban qué es lo que hace, él decía, yo tengo que mejorar la inteligencia de los directores, porque él tenía que redactar el acta. Y entonces cualquiera que ha estado en una reunión de directorio o de un consejo y todo lo más sabe que los directores, los consejeros hablan, pero no lo hacen en limpio, por así decirlo. Entonces este señor lo que tenía que hacer era mejorar la inteligencia de los directores. Bueno, los ministros secretarios generales de gobierno tienen un poco esa misión. O sea, lo que pasa es que mucha gente habla en el gobierno, dice cosas, no todas las cosas que dice son tan coherentes, y después tienen que tratar de darle una explicación ex post a lo que dijo. Entonces, mira, hay ejemplos durante toda la historia de ese cargo de personas que justificaban las cosas más increíbles o que le daban una interpretación, digamos, que siempre trataba de dejar bien al gobierno y en particular al presidente. Y me parece que esa es la pega, O sea, yo creo que la base de la política comunicacional del gobierno no necesariamente está en la declaración que tiene que hacer el ministro secretario general del gobierno, y en ese sentido yo creo que Cecilia Pérez lo hace razonablemente. Ella da una explicación de la acción del gobierno como lo han hecho antes muchos. Acordémonos de, no sé, pues yo te recuerdo algunos, Francisco Vidal, que decía una brutalidad increíble cuando era ministro secretario general de gobierno, y no todos los que conocemos a Francisco Vidal, yo lo conozco de hace 40 años o más, los que conocemos, no todos decimos, oye, Francisco Vidal es todo es bruto porque está diciendo esto, sino que sabemos que él está haciendo una pega. A ver, Aldo Casinelli, con esto terminamos el café. Y la primera cosa que tiene que hacer un vocero de un gobierno es hablarle a sus partidarios. Y esto es parte de lo que decíamos respecto de la encuesta. O sea, primero tienes que aglutinar a tu gente y hablarle a ellos y explicarles a ellos. Después tienes que seguir ampliando, pero si no le hablas a un grupo determinado que es tu base de apoyo y explicarle qué lo está pasando, se te empieza a perder. Y eso es parte de la lógica de la agenda, de los temas y de cómo le explicas a tu gente como prioridad. Y de ahí, obviamente, que lo ideal es seguir ampliándose. Bueno, se nos termina el primer café este lunes. Alberto Mayol, que no alcanzamos a hablar de esta llegada de un grupo de PPD al Frente Amplio. Sí, solo decir que un grupo, entre ellos el ex secretario general saliente del PPD, se fue al Frente Amplio, se fue al movimiento nuestro, al MDP, así que les damos la bienvenida. Y tienen hartas cosas que decir respecto a lo que ha pasado dentro del PPD, por supuesto, que es muy interesante. Ya, son muy críticos de... MDPPD. MPD. Son muy críticos de Heraldo Muñoz, me decías, ¿no? Sí, fundamentalmente la llegada, eso fue la guinda de la torta, pero obviamente esto es una historia, una trayectoria de mucho tiempo, pero gente con un trabajo además territorial muy interesante. Estamos muy contentos de su llegada, fue algo que lo conocimos hace bastante tiempo ya, y la verdad es que ha sido un proceso bien interesante. Alberto Mayol, Aldo Casinelli, Luis Larraín, Patricio Zapata, que les vaya muy bien esta semana. Hasta la próxima, chau. El primer café en Cooperativa fue presentado por WOM. Nadie te da más.